Nos gustaría debatir contigo cuáles son los principales problemas que aquejan a la economía española y tratar de proponer soluciones realistas, soluciones que puedan redundar en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Si nosotros hiciéramos una encuesta, en este momento identificaríamos como principales problemas en España probablemente el desempleo, el enorme déficit público, la gigantesca deuda que se incrementa año tras año. Sin embargo, las soluciones que estamos observando que los políticos proponen a estos problemas, probablemente muchas de ellas producirán el efecto contrario que pretenden. En ese sentido, muy recientemente se acaba de publicar un documento, un libro blanco, sobre la reforma fiscal, cuando realmente lo que está proponiendo el Gobierno no es una reforma fiscal, es una reforma del modelo de tributación o del modelo de recaudación tributaria. En ese sentido, creo que deberíamos debatir sobre las consecuencias de esta propuesta y de sus efectos sobre la economía española. ¿Qué piensas tú sobre la propuesta que ha realizado el grupo de expertos? Bueno, yo creo que el profesor Rodríguez Brown esto lo ha resumido perfectamente. Dice, esto no es un libro blanco, es un libro negro para el contribuyente. Y efectivamente, creo que en esas estamos. Efectivamente, no es una reforma del sistema tributario que pretenda pues, por ejemplo, bajar los impuestos que sean más distorsionadores para la actividad económica y al mismo tiempo a lo mejor subir otros que sean menos distorsionadores, equilibrando los efectos de unos y otros, que sería una propuesta que a lo mejor a los que somos más liberales no nos entusiasmaría porque preferiríamos que bajaran los impuestos en general, pero que tendría cierta lógica. Pero esto, la finalidad del libro blanco no es esta. La finalidad del libro blanco es aumentar la recaudación del Estado. Que el Estado controle muchos más recursos de la sociedad, subiendo en general todos los impuestos y no bajando ninguno. Efectivamente. De hecho, cuando examinamos el libro, vemos perfectamente el efecto que tú señalas y además ese efecto está reforzado por determinados elementos, quizá populistas, que tratan de presentar a la sociedad española la subida de impuestos como algo bueno, cuando realmente el propósito de la propuesta realizada es incrementar en unos 25.000 millones la recaudación de IVA, en unos 10 o 15.000 millones los impuestos medioambientales, que en definitiva van a recaer sobre el propio consumidor de una forma o de otra, y en definitiva plantear una enorme subida de impuestos utilizando una excusa. Vamos a retocar el impuesto de patrimonio, vamos a armonizar en España, vamos a subir el impuesto a los ricos. Cuando realmente de toda la subida, la mayor parte del efecto de recaudación tributaria lo van a soportar las rentas medias, las clases medias, que son en realidad las que pueden pagar. Es que esto ya era previsible. Era previsible porque no olvidemos que el Partido Socialista y Podemos llevan repitiendo desde antes de llegar al gobierno un objetivo que, bueno, políticamente puede ser legítimo, aunque, bueno, o no, pero políticamente puede tener para ellos su sentido, pero económicamente no lo tiene. Y es que quieren equiparar la fiscalidad de España a la de Europa. Quieren que tengamos la misma presión fiscal que Europa. Y esto supone aumentar la recaudación 6-7 puntos de manera estructural, 6-7 puntos de PIB. Claro, tú no puedes aumentar 6-7 puntos de PIB la recaudación en España sin que la inmensa mayoría, el grueso de ese aumento de la recaudación recaiga sobre las rentas medias y sobre las rentas bajas también. Por supuesto, los más ricos van a pagar más impuestos, pero es que no van a pagar solo ellos más impuestos, ni el grueso de todo lo que se recaude provendrá de los más ricos. Por tanto, sí, se les da ciertos huesos a los ciudadanos, vamos a subir el impuesto de patrimonio, probablemente se suban también los tipos marginales aún más del IRPF como pide Podemos, pero la recaudación de eso es testimonial y muy distorsionadora, por cierto, pero testimonial en cualquier caso. Tú mismo decías que el objetivo es recaudar efectivamente 40.000, 50.000 millones de euros. Bueno, del impuesto de patrimonio, ¿qué vamos a recaudar? 1.000, 1.500, 2.000 millones. De los tipos marginales de IRPF, como mucho, sí, digo incluso en cálculos optimistas que entiendo algunos suscribirán. ¿Y del IRPF cuánto vamos a recaudar si se suben los tipos marginales? 150, 200 millones. El grueso de la recaudación viene de eliminar los tipos reducidos y superreducidos en el IVA, viene de aumentar los impuestos medioambientales con un impuesto al CO2, que a lo mejor es defendible, pero por otras razones, no por el celo recaudador, y viene también, veremos en qué se concreta finalmente, de la supresión de beneficios fiscales dentro del IRPF que benefician no solo a los ricos, benefician al conjunto de la población. De la lectura de la propuesta que realiza el grupo de expertos, vemos que el diagnóstico se fundamenta sobre una realidad
que no se corresponde con la situación actual de España. Se dice en ese informe que hay que aumentar la presión fiscal en comparación con la que experimentan otros países de Europa. Sin embargo, el diagnóstico de esa situación es erróneo, porque en España no podemos recaudar lo mismo mientras la población activa siga siendo 10 puntos inferior a la media europea o el nivel de desempleo que mantenemos sea 10 puntos superior a la media de desempleo en Europa. De hecho, si este problema se solucionara, no haría falta subir impuestos. Incrementarían las bases imponibles simplemente por el hecho de que más ciudadanos contribuirían al sistema con sus impuestos, y además, si se persiguiera de forma eficaz la economía sumergida, conseguiríamos también que no fuera necesario subir los tipos, porque de hecho los tipos impositivos en España están por encima de la media europea, tanto en los marginales de renta, y además la renta es más progresiva comparada con la media de renta per cápita de otros países, y los tipos de otros impuestos son iguales o superiores a la media europea. Con lo cual el diagnóstico de partida es un diagnóstico erróneo. Yo haría dos comentarios a esto que estás diciendo. Por un lado, efectivamente no podemos comparar la capacidad recaudatoria que tiene un sistema de tipos impositivos en Alemania y en España. ¿Por qué? Pues porque los ingresos medios en Alemania son superiores a los de España. Por tanto, la misma escala de tipos impositivos recaudará más en Alemania que en España. Si mañana el salario de los trabajadores se duplicara, mágicamente, la presión fiscal, no la recaudación total, la presión fiscal en España subiría sin necesidad de tocar ningún tipo marginal, porque más españoles tributarían por los tipos marginales más altos. Claro, si tú quieres recaudar tanto como Alemania sin tener los salarios alemanes, lo único que puedes hacer es imponer tipos fiscales muy superiores a los de Alemania para sablear con mayor dureza a esas rentas medias que tributan menos, pero porque sus salarios son menores y por tanto entran en tipos marginales inferiores. Y sobre la economía sumergida, yo no hablaría tanto de perseguir, sino de plantearnos por qué la economía sumergida es tan alta, ¿no? Porque muchas veces la economía sumergida es un síntoma de algo que no funciona bien. Es la única escapatoria que muchas veces se les deja a muchos ciudadanos para levantar la cabeza en medio de una maraña regulatoria y fiscal que los asfixia. En general, los ciudadanos no quieren estar en la informalidad, tienen muchas desventajas. Por supuesto, también tienen las ventajas de evitar la carga regulatoria, pero si el problema es la carga regulatoria, si el problema es la fiscalidad, la forma de emerger esa economía sumergida es facilitar la empresarialidad, la creación de empresas, la iniciativa de los autónomos, abaratar los costes fiscales, cotizaciones sociales, y todo eso, por supuesto, es implanteable, entre otras cosas porque tenemos un déficit público gigantesco y no se quiere recortar ese déficit público desde el lado de los gastos, pero hemos de colocar el mensaje de que ese es el camino, no perseguir al que ya está machacado por todos lados debido a la regulación y los impuestos. De hecho, alguna de las medidas que ha tomado el Gobierno recientemente, como la subida del salario mínimo, tiene como efecto secundario no deseado el incremento de la economía sumergida. Y si se incrementan las cotizaciones a los autónomos, tal como pretende el Gobierno, pues imaginemos lo que tendrá eso que ver. Efectivamente. Y además recurren habitualmente a informaciones que no son ciertas. El documento sobre fiscalidad habla del impuesto de patrimonio que se podría recaudar en España comparándolo con el impuesto de patrimonio de otros países de Europa. Pero se les olvida un dato fundamental, y es que en aquellos países donde existe impuesto de patrimonio no existen otros impuestos, claro, como el de ganancias patrimoniales o el de sucesiones y donaciones. Con lo cual, en España estamos hablando de equiparar la fiscalidad con Europa, pero nos olvidamos de que el impuesto de patrimonio realmente no existe prácticamente en ningún país del mundo. Y además tiene un efecto muy negativo contra el ahorro, y va a perjudicar fundamentalmente a las clases medias que no tienen posibilidad de ubicarse geográficamente en otro sitio. Es decir, aquellos profesionales que han pasado toda su vida trabajando, que acceden a la jubilación con un cierto patrimonio que les permita desarrollar una vida tranquila y se van a encontrar con que van a tener que tributar el 70% de su pensión para hacer frente a esta propuesta de impuesto de patrimonio. En definitiva, nos encontramos con información sesgada, no muchas veces transparente para el ciudadano y sobre todo falsa porque distrae el centro de la recaudación sobre impuestos que aparentemente afectan a un grupo muy reducido de personas, cuando realmente el grueso de los impuestos, vía
incremento del IVA e incremento de la recaudación sobre impuestos medioambientales va a afectar a la mayor parte de los contribuyentes. Además es información muy ideologizada porque cabría hacer elaborar un argumento para defender la subida del impuesto de patrimonio. Algunos economistas lo hacen y creo que es un argumento pues, que tiene su razón de ser o que podría tenerla. Subamos el impuesto de patrimonio y bajemos los tipos marginales más altos en el IRPF. ¿Qué se conseguiría con esto? Dicen algunos economistas. Pues la riqueza que ya has acumulado la penalizas, pero facilitas la creación de nueva riqueza, no gravando tanto los salarios más altos. Es decir, empujas a la gente a generar riqueza activamente en el mercado y no a vivir de rentas pasivas. Bueno, yo creo que eso es un argumento que se puede debatir, pero es un argumento que no está sesgado ideológicamente en el sentido de recaudar de todas partes muchísimo más. Aquí no se está planteando, pues subimos el impuesto de patrimonio, subimos sucesiones, impuestos a la riqueza, a lo que en el siglo XIX llamaríamos las manos muertas, para facilitar la creación de riqueza de las manos vivas, de los empresarios, de los jóvenes que se lanzan a crear una empresa, que todavía no han acumulado y que están generando y que por tanto no se les sustraiga tanto de lo que están generando y lo puedan reinvertir. Otra cuestión es para qué van a reinvertir si luego cuando acumulen se lo van a quitar. Pero al menos eso tendría cierta coherencia interna, pero aquí la única coherencia interna que existe es vamos a sacar de todas partes de donde se pueda. Claro, efectivamente. El argumento que dices técnicamente es correcto, nosotros no lo apoyamos porque entendemos que penaliza fundamentalmente al ahorro y la inversión y consideramos que hay otras vías para conseguir los objetivos de recaudación que no sea penalizar al empresario, la empresa familiar, la creación de riqueza y, en definitiva, también a todo ese conjunto de la sociedad de edad avanzada. Recordemos que en España cada vez los españoles somos más viejos y, como consecuencia, penalizaríamos el ahorro de esos colectivos. Sí, yo no digo que sea la propuesta que haya que aplicar, pero al menos si uno se empeña en subir patrimonio, incluso por cuestiones extraeconómicas, esa propuesta tendría cierta lógica, tendría cierto sentido, tendría cierta dirección económica. Pues eso, penalizamos la riqueza acumulada y facilitamos la nueva creación de riqueza. Pero es que este tipo de coherencia interna que podría defender a alguien socialdemócrata con dos dedos de frente está ausente en el discurso público, en el libro blanco, porque, como decimos, la única finalidad de esto es justificar una subida masiva de impuestos sobre la población, sobre el conjunto de la población española.